Bueno, entonces, era equidad y justicia en el sistema de compensaciones. La administración salarial era un conjunto de normas y procedimientos tendientes a construir estructuras de retribuciones equitativas y justas. Justas y equitativas tanto desde el punto de vista interno como externo. Lo interno era que sea equitativo en relación, en términos de equidad, ¿no? Comparativa en relación a otros cargos de la misma organización, y equidad externa, por eso lo del análisis de descripción de puestos, porque comparando cargos en términos de su contenido, tanto en términos intrínsecos, tareas, funciones, misión del puesto y demás, como extrínsecos, paquete de competencias que requiere el puesto, sea equitativo un puesto con el otro, sea en relación que relativamente esto tenga una lógica, y desde el punto de vista externo con el mercado, o sea, a ver, que la persona que por su cargo gana algo, X, que pueda ser justo para la función que tiene, que entienda que es justo lo que gana, pero que también es equitativo, desde lo interno, porque vos ganás en relación al resto de los miembros de la organización, algo que crees que es razonable, en términos externos también lo sea, o sea, que otras personas en otras organizaciones ocupando cargos similares ganen algo razonablemente equitativo, ¿está bien? Esa es la lógica del sistema. Esto lo podemos mirar a nivel organizacional, a nivel sectorial, lo podríamos mirar a nivel social, ¿no? Tanto el término de equidad como el término de justicia lo podríamos mirar en términos sociales, y lo más difícil acá es poder analizar el término de justicia, ¿no? Justo me llegó una publicación de Charlie Hebdo, ¿no? La revista francesa, que se las leo porque tiene que ver con la cuarentena. Y esto tiene que ver con lo que vamos a ver que es justicia, ¿no? Dice: la cuarentena demuestra tres cosas. Uno, nuestra economía se derrumba tan pronto como dejan de vender cosas inútiles a las personas sobreendeudadas. Dos, es perfectamente posible reducir la contaminación. Como verán, estas dos cosas no tienen nada que ver con la materia. Tres, las personas peor pagadas del país son las más esenciales para su funcionamiento. Eso sí tiene que ver con la materia. ¿Por qué? ¿Con qué tendría que ver esa frase que publicaron en la revista? Las personas peor pagadas son las más esenciales para el funcionamiento de la sociedad. Quizá con el término de justicia, digamos, ¿no? Con el término de justicia. ¿Solo con el de justicia? Claramente con el de justicia tienen que ver. Y estamos hablando de todos los mensajeros que están surgiendo ahora como esos héroes anónimos. Bueno, los mensajeros, que nos están salvando la vida de todas las compras. vos porque pedís delivery y no cocinás. ¿Solo los mensajeros superhéroes o algunos otros entrarían en esa categoría también? Los médicos. Sí, enfermeros, Sí. tema de salud. Enfermeros. Sí. Ahí tenemos temas de equidad, ¿no? Cuando decimos el cargo, la descripción del puesto, el paquete de competencias requerido para ser médico, y el paquete de competencias requerido para hacer alguna otra profesión que gane mucho más socialmente y que esté en tenso debate. No voy a poner ejemplos de profesiones que tienen en el medio de su ejecución una pelota porque jamás lo haría, pero bueno, tiene que ver con esto. Cuando uno habla del tema de justicia, el problema que tiene hablar de justicia que es subjetivo, y el tema de la equidad trata de ser un poco más objetivo, si bien la objetividad no existe porque somos sujetos. Para ver el tema de justicia, yo les había recomendado el otro día un libro de Amartya Sen que se llama La idea de la justicia, que en uno de sus capítulos trae un título que se llama Tres niños y una flauta, que se los cuento brevemente, es un cuento corto de 2 carillas o 3, pero básicamente cuenta la historia de 3 chicos, Anne, Bob y Carla. Es un economista hindú,
que él dice que se da una situación en la cual Anne construye una flauta, fabrica ella una flauta, una chica muy adinerada, de la aristocracia, con dinero, familiar, una nena chiquita, fabrica una flauta llena de juguetes, la niña, porque pertenece a una familia acomodada, y no tiene la más mínima idea de cómo se toca la flauta. Y pareciera ser que tampoco no tiene mucho interés en tocarla, que simplemente se fabricó un juguete. Después tenemos a Bob, que es un chico que no se puede comprar una flauta, pero que la sabe tocar muy bien y no tiene instrumento para tocar cuando él estudió flauta muchos años. Y después tenemos a Carla, que es una chica pobre, que no sabe tocar la flauta, pero la verdad es que no tiene ningún juguete. Y que le den esta flauta que fabricó Anne sería muy bueno para ella porque no tiene ningún juguete y tampoco tiene posibilidad de comprarse y los papás no se lo pueden comprar porque es muy pobre. Entonces el cuento de este libro de economía pregunta ¿qué sería más? A ver, ¿a quién sería más justo darle la flauta, no? A Anne, que es la que la fabricó, a Bob, que es el que lo sabe tocar, o a Carla, que no tiene ningún juguete. Y que esta flauta podría ser su único juguete. ¿Qué opinan? ¿Quién le hubiera dicho que vamos a estar discutiendo del destino de una flauta en esta materia, no? Por Zoom. Bueno, acá Marian Paz Pendiola dice a quien considere que va a valorar nada más. Pero bueno, la pregunta es cierto, está bien, es una respuesta posible. La pregunta mía es, ustedes tienen que decidir a quién hay que darle la flauta. Con lo cual, alguien tiene que definirlo. O sea, la respuesta abstracta no sirve. Yo se la daría Sí. a quien sabe tocarla. ¿A quién? Lamentablemente, a quien sabe tocarla. Mauricio se la daría a Bob. Bien. Lo lamento por la que no tiene juguetes, pero no la usaría tampoco, en ese caso, pienso, para lo que fue fabricada. ¿Cómo que la usaría? Y para mirarla o... Como juguete. Sí. Sí. Hoy, mi nena hoy tenía una flauta, una quena, y me llama y me dice, mirá cómo se le pones el dedo, queda colgando. No la sabe tocar a la quena, una quena que le regaló la abuela. Usaría para eso, va a jugar. Bueno, Bob, ¿qué más? Ahí Mauricio se jugó y dio un nombre. Yo se la daría a la nena porque teniendo una flauta puede llegar a aprender a tocarla. Perdón, Florencia. Esto es una replicación de la sociedad. Eran 3, con lo cual mujeres, ¿cuántas son? 2. Sí. La mayoría. Con lo cual, si vos se la das a la nena, son 2 nenas. Ah, a la que no tiene juguetes, vendría a ser. A Carla. Porque tendría como 2 valores. Tendría el juguete y podría aprender a tocarlo en algún momento. Capaz. Bien. O no. Capaz no le interesa. Bien, o sea que Florencia se la da a quien no tiene ningún juguete. En cambio, Mauricio se la daría a quien la sabe tocar desde su profundo machismo, que ya lo conocemos a Mauricio nosotros. Entonces tienen a un nene, se la da al nene, obviamente. ¿Quién más? ¿Hay alguno que no se la daría ni a Bob, músico, ni a Carla, la niña pobre del conurbano bonaerense? Yo. La única opción que queda sería partir la flauta en 3 pedazos. Sí, en realidad se hacía con un perro y ese fue Salomón. Claro. Pero tratemos de darle destino único a la flauta. Podría ser una solución la de Augusto. Gabriela y dijo que él no se la daría a ninguno de los dos,
Siempre aparece un oligarca, Gabriel, ¿por qué? Y sí, porque si la fabricó ella, o sea, ¿qué obligación tengo de dársela a los demás? Bien, esto es genial, porque es la primera vez que me sale tan derecho. Acá tenemos 3 posturas, 3 posibilidades, siempre aparece un Augusto que te tira una cuarta, que trata de no quedar mal con nadie, pero cuando hablamos de asignación de recursos, tenemos que hacerla, asignación de recursos concreta. Entonces, tenemos por un lado a Mauricio, machista él. Mauricio podríamos llamar desde una tendencia utilitarista, lo llamaría, el utilitarismo histórico, diría la teoría. ¿Por qué? Porque se lo da a la persona que le puede dar mayor utilidad en términos prácticos desde del sentido funcional de la flauta, que es tocarla, es un instrumento musical. Florencia, por otra parte, tiene una concepción más social. Ya está pensando en términos de lo que sería el socialismo y la igualdad, el igualitarismo, que tiene que ver con darle el bien a aquel que no tiene bienes. Y apareció Gabriel, que piensa lo que seguramente piensan casi todos ustedes, pero les dio vergüenza decirlo, que dijo, no, yo la flauta se la doy a Anne, porque es la que la fabricó. ¿Alguno de los 3 razonamientos está mal? ¿Alguna de las 3 cosas es injusta? Yo quería decir depende, pero no, o sea, lo digo siempre, ¿no? Pero me No, parece pero sí, ya sé, que pero depende, porque va, o sea, depende también lo que busquemos nosotros cuando está bien, asignemos pero la flauta. yo se los O hago, sea, yo se los hago más simples, Julián. Yo te digo a vos, Julián, ¿a quién le das la flauta? Vos no me puedes decir depende de lo que piense cada uno, porque vos sos uno. no, depende del objetivo que tenga yo. Si yo Sí. lo que quiero es que alguien toque la flauta, o sea, evidentemente se lo voy a dar al que sabe tocar, no voy a esperar que aprenda la otra persona, digamos. ¿Pero a quién se la das la flauta, vos, Julián, en esta situación abstracta? Y sí, a la misma persona que Mauricio, digamos. No me acuerdo el nombre. Creo que era Bob. Oh, no, otro machista. Está bien, digamos, pero si alguna de las 3 posiciones es injusta, No, o sea, alguna es más altruista que otra, capaz. bueno, a ver, ¿es justo que el director del hospital gane 70 lucas y Messi esté protestando porque no le pagaron a tiempo sus 3 millones de euros mensuales? A ver, acá dice María Paz, depende del lado que te toque verlo. Si te es beneficiado va a ser justo, pero si lo ves del lado... A ver, más allá de lo que uno pueda obtener como beneficio, uno puede a veces obtener resultados positivos para uno y sentir que son injustos. O sea, uno puede sentir que tuvo un resultado injusto que lo benefició. Pero tiene que ver con una concepción individual, ese es el problema de la justicia. Algunas sociedades, nosotros trabajamos este tema cuando vemos racionalidad en otra materia de administración, pero yo les pregunto por la flauta de Pirulo, entonces yo le voy a preguntar a Mauricio, ¿tenés sobrinas? Mauricio y a Juliana, los dos. No, pero tengo, sí, tengo Sobrinos, hijado, todo. gente pequeña a la que quieras. Bueno, entonces yo te voy a poner en el lugar siguiente. Esa persona a la que estás pensando ahora que querés mucho, fabricó una flauta, vos venís y la sacás y le decís, se la voy a dar a vos porque vos no la sabés tocar. Ella se va a poner a llorar y te va a gritar y decir, pero la hice yo, Mauri, la hice yo. Me estás sacando la flauta que hice yo. Delincuente, estás destruyendo la propiedad privada. Podría poner otros calificativos políticos, pero no dan porque estamos grabando. ¿Está bien? Y yo le podría decir a Gabriel, que le va a decir, sos un oligarca, no te das cuenta que la nena esa no tiene nada para jugar, y vos le estás dejando esta flauta, está llena de juguetes, la tienda va a tener ahí, no la va a usar nunca. Alguien habló del valor social, oligarca. ¿Está bien?
Y lo mismo le podría decir a Florencia utilitarista que, todo muy bien, la mandás a tocar la flauta con la flauta de Anne. ¿Y no le comprar una voz? Porque es de Anne, si la fabricó ella. Digo, a ver, no hay una respuesta. A ver, una sociedad socialista seguramente se la va a dar a Carla, redistribución de los bienes. Una sociedad capitalista va a pensar en la propiedad privada, se la va a pensar a Anne. Una sociedad utilitarista va a asignarle el bien a aquel que le pueda dar mayor provecho, que es el músico. Las tres soluciones serán justas según el contexto social y la racionalidad de aquel que lo decida. Está bien, esta sociedad tiene una racionalidad en la cual claramente gana más un jugador de fútbol profesional que un médico, no más, muchísimo. Tiene que ver con la valoración que hace cada sociedad de lo que es justo. La justicia tiene un contenido bastante subjetivo, la equidad no soluciona gran parte de esto. ¿Está bien? Por eso les digo que son ambas dos cosas en simultáneo. La justicia vista en la organización y la equidad que se mide en términos comparativos. ¿Sí? ¿Les quedó más o menos clara la idea? A partir de este pequeño ejemplo de economía, porque es un libro de economía. Aquel que pueda leerlo, la idea de la justicia, es un libro fantástico. Bueno, de esto trata, acá nos movemos en el mundo de las remuneraciones. Si lo pensamos a nivel organizacional será una cosa, si lo pensamos a nivel global va a ser otra. Aparecen los convenios colectivos, los diferentes convenios colectivos y empresas que tienen acuerdos sectoriales que nos hacen chocar la equidad. Cuando tenemos una persona en una línea inferior que pertenece a otro convenio colectivo que termina ganando más que su jefe. O cuando tenemos organizaciones en las que no logramos pensar cómo distribuir las remuneraciones porque las jerarquías no son tan claras, tienen que ver con, a ver, uno piensa en un restaurante, ¿no? ¿Quién tiene que ganar más? ¿El encargado del salón o el chef? El cocinero, va. No es, a ver, no hay una cuestión jerárquica ahí. Y el chef tendrá que ser, ¿no? Porque es el que, o sea, la gente le gusta los platos. Y bueno, es todo un complemento igual con el encargado, que Perdón, haya un buen servicio. les pregunto a los aquí presentes. Todos cuando recuerden, nada, yo me doy cosas por supuestas. ¿Se acuerdan lo que era un restaurante? Uno iba ahí, se sentaba, te traían comida, sin barbijo, porque no se puede comer con barbijo. Bueno, todos van a un restaurante por la comida que les dan. ¿Es lo mismo el chef de Sarasa Negro que el de Sochori de Dorapa? El valor que agrega el chef va a depender del tipo de emprendimiento. No es lo mismo una cervecería que McDonald's, que un restaurante de cocina de autor, que un restaurante común. Depende de la cantidad de platos, el tamaño, digamos, a ver, va a depender de esa organización, que es lo que aporta valor a la organización. Y desde ahí es que a veces es difícil pensar quién va a ganar más, quién va a ganar menos, o cómo distribuir los sueldos. Puede ser una empresa grande o una pequeña. Vamos a continuar con el tema, con la presentación que estábamos viendo. Pero básicamente el tema remunerativo es un tema central en el marco organizacional, ¿no? Recuerden que habíamos hablado de la teoría de las expectativas, y en gran medida el ciclo motivacional dependía de las expectativas que tenga la gente respecto de cómo su esfuerzo iba a impactar en resultados que se transmitan en compensaciones que tengan que ver con sus expectativas, ¿no? con cosas que esa persona valora. Si bien las personas no solamente trabajan por la plata, esto ya está demostrado, por ahí va a depender mucho de la vida de cada uno, y no es un tema, como dijimos, acá trabajar las teorías de la motivación, pero la gente trabaja por mucho más que el dinero. Entonces habíamos dicho, equidad y justicia, interna, externa, equilibrios. Habíamos dicho que la equidad interna estaba más relacionada con ver lo que vale el puesto en sí mismo y el valor que aporta cada uno, o sea, descripción del cargo y evaluación de desempeño.
Y habíamos dicho que la cuestión externa va a tener que ver con encuestas de remuneración, o sea, cómo puedo indagar yo qué es lo que paga el mercado por determinado cargo. ¿Sí? Y a esto le habíamos agregado un elemento más, decir, bueno, a ver, ¿qué era la remuneración para el marco normativo? Y habíamos dicho que era una contraprestación, ¿no? Porque la persona pone a disposición del empleador su fuerza laboral, preste o no preste servicios. Y hemos dicho que en el marco normativo jurisprudencial se hablaba de ventaja patrimonial y habíamos dicho cómo impactaba esto de la ventaja patrimonial, ¿no? Cómo hay veces que algo que no sea sueldo directo es una ventaja patrimonial y va a formar parte del paquete de compensaciones, incluso en términos jurídicos. Hasta habíamos dicho algo del contexto salarial. A ver, vamos a ver rápidamente esto, pero podemos ver el tema remunerativo es un tema muy complejo, tenemos cuestiones técnicas, cuestiones operativas, cuestiones laborales, previsionales. Es una especialidad. Ustedes en la carrera no van a ver demasiado de lo que es previsional, pero es un trabajo central en el marco de cualquier gerencia de recursos humanos, si bien hay cosas que son bastante operativas, y obviamente en el marco del trabajo en un estudio contable, ¿no? Pero bueno, el sueldo por su función económica va a ser un costo para el empleador. Cuando hablamos de costo laboral, importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos del sueldo para la empresa es el costo laboral, y el costo laboral va a tener estar relacionado con lo que ustedes van a ver en costo, que es el índice de mano de obra adicional, ¿no? El costo laboral es todo lo que paga el empleador, que no solamente el sueldo que percibe de bolsillo el empleado, ¿no? Sueldo, más aportes patronales, seguro de vida, todo el componente completo. Es más, cuando hablamos del índice de mano de obra adicional, hablamos de hacer incidir también el proporcional del sueldo complementario, que tiene que ver con el costo laboral, ¿no? Son 13 sueldos por año dividido 12. Y para el trabajador es un ingreso, ¿no? Que ahí vamos a tener la diferencia entre lo remunerativo, lo no remunerativo, cómo impacta en la ley, los beneficios sociales, cómo jugar en esto, que tratan de apoyar a la persona en el marco de su vida. Y desde el punto de vista del trabajador es otra historia. En el momento actual, uno de los grandes conflictos que tenemos lo da y lo genera también desde la equidad el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias a los sueldos, ¿no? ¿Qué problemas le parece que puede generar el hecho que exista el impuesto a las ganancias a los sueldos? ¿Alguien que hable? Que muchas personas van a querer que que en el recibo de sueldo aparezca menos para que no le cobren el impuesto a las ganancias. Bien. ¿Vos, quién habló? Porque no me aparece acá. Tamara, profe, acá. Tamara. Bueno. Bien. Tamara está tratando de darnos a entender que alguna gente no estaría teniendo en el recibo de sueldo todo lo que gana. No lo sabíamos. Suponiendo que eso existiese, si uno de los problemas podría ser ese. El deseo de no tener todo el ingreso en blanco, que en alguna época podía llegar a estar motorizado por el empleador, ahora está motorizado por ambos lados, ¿no? Claramente, un problema genera desde la equidad, el hecho del impuesto a las ganancias, ¿no? No es mi especialidad, pero desde la gestión sí es un tema, porque el empleado suele observar el sueldo de bolsillo. Y el empleador no tiene dominio respecto de las retenciones de impuestos a las ganancias, ¿no? Y es un tema eso, porque te destruye la equidad. Va a depender, dependiendo de cuáles sean las condiciones de tributación de cada empleado, va a pagar más o menos impuesto a la ganancia, y tiene que ver con las deducciones que pueda hacer. Por cómo cobra, directo, lo cobra el empleador, indirecto, lo que abonan las formas de seguridad social, las asignaciones familiares, cuando alguien está en licencia, que paga la RT, etc. Por cómo se afona en dinero en especie ahora tenemos limitaciones, antes existían, ustedes eran muy chicos, o eran un proyecto,
Antes existían, era muy habitual pagar con tickets canasta, lachos tickets. Había un montón de tickets que daban para que vos puedas consumir, que esos no pagaban caras sociales, después se fueron limitando, después se hicieron remunerativos igual que el resto del sueldo, y después se limitaron hasta un 20% del sueldo. Por una época las empresas empapelaban a los empleados de tickets para que compren en el supermercado, para que vayan a comer, y era una forma de incrementar el sueldo sin que tenga impacto remunerativo, favoreciendo el consumo en especie, ¿no? Por la estructura, el básico, convenio colectivo de trabajo, o lo que fije el empleador, que tiene que ser siempre mayor al salario mínimo vital y móvil, y adicionales, fijos que pueda establecer el convenio, como ustedes han escuchado. Tenemos el básico del convenio, que es lo que dice el convenio colectivo de trabajo por categoría, y tenemos el básico conformado, que tiene que ver con lo que establece el convenio colectivo, más adicionales, mérito y toda otra cuestión fija que establezca el convenio que se anexa, como por ejemplo tenemos, por ejemplo, el presidente de la nación cobra un determinado sueldo básico y después cobra un adicional por responsabilidad. Suena raro decirlo así, ¿no? Que aparte de cobrar por ser presidente, cobre por responsabilidad. Uno diría que ambas cosas irían juntas, pero no. Eso sería un componente adicional al sueldo básico establecido para esa categoría. Por la estructura, ¿no? Tenemos adicionales periódicos y otro conjunto de componentes de los que charlamos bastante el otro día, que tenían que ver el tratamiento de los viáticos. Esto es importante que lo estudien, no lo vamos a ver acá en profundidad, pero otros componentes periódicos o variables, ¿cómo impactan? ¿No? A ver, ¿qué pasa con los viáticos? Si son con o sin comprobante. Si son sin comprobante, son partes del sueldo. Si son porque sería un viático una asignación, ¿no? Si son con comprobante, ya es una rendición, impacta diferente en ganancias, ¿no? Vimos el caso de la propina el otro día. La propina, yo les dije que la propina es un ingreso variable. Si bien lo paga un tercero, forma parte de la remuneración y debe ser declarada en el recibo de sueldo. ¿Cómo se hace? De manera estimada. Se estima cuál es el impacto de la propina, se hace un cálculo y se incorpora el monto al recibo, se hacen todas las reducciones que correspondan y obviamente después se retira porque el empleado ya lo cobró anticipadamente por un tercero. Esto pasa en aquellos casos en los que no está prohibido, sino que está permitido como estaciones de servicio. Donde está prohibido no se puede, que es lo que ocurre con la gastronomía, ¿no? Por la periodicidad, lo que se cobra por periodos cortos, sueldos, jornales, premios, etc., y periodos más largos, otro tipo de premios generales, gratificaciones, participación en ganancias, lo que vamos a ver como incentivos variables en muchos casos, son la complementaria. Como ustedes habrán visto en contabilidad, el aguinaldo es un complementario, es un sueldo, es algo que se cobra periódicamente, subperiódicamente, pero que se devenga mensualmente. ¿Tá? El devengamiento del SAC es mensual. Podemos tener sueldos que se pagan por cantidad de trabajo, por calidad de trabajo, ahí vamos a meternos después en los incentivos, por tiempo, básicamente. Por tiempo, el que cobra por hora. Por tipo de hora. Por cantidad de horas. Por resultados, comisiones, premios. Por calidad, por cantidad de ahorro de tiempos a producir una pieza. Hay muchas formas de retribuir. La única forma de retribuir no es el sueldo fijo, ajustado ahora, como vimos el otro día, en el caso de el intento de legislar las apps de delivery. ¿Qué unidad habían llegado a utilizar para esa legislación? ¿Cómo decidían pagar? Hicieron una reunión en grupo, tuvieron como media hora. ¿En qué unidad de pago de esto que vimos acá piensa esa legislación que están tratando de armar? Era por horas semanales, ¿o no? 48 horas semanales. Sí. Por horas, básicamente. Lo cual nos demuestra claramente que, bueno, en primer lugar, y esto es una opinión absolutamente personal, cuando uno carece de creatividad no se le ocurren buenas cosas y todo se reduce en este país a la misma unidad que es la hora. No es la única y no es la única justa. Claramente es la más fácil. Cuando uno paga por hora es re fácil, porque ¿cuántas horas puedo pagar? El día tiene 24.
No hay mucho margen ahí para preocuparse ni confundirse. Es más difícil pensar en otras unidades diferentes, ¿no? Básicamente ya hemos estudiado el caso de la SAP porque la idea del negocio justamente está asociada a pensar en la teoría de las expectativas y que aquel que trabaja y aquel que remunera, ambos dos, están pensando y están teniendo expectativas respecto de su propio rendimiento en el trabajo y no simplemente en cobrar por horas. ¿Por qué? ¿Cómo se define el rendimiento de las horas temporalmente para ganar más? A todo el mundo le transcurre 1 minuto por minuto. Para todos el día tiene 24 horas, o sea, somos todos iguales. Aquel que trabaja pensando en otra unidad diferente al tiempo, esa unidad es variable para lo que él pueda construir y generar con lo que esté dispuesto a hacer. Cuando se paga por hora es simplemente poner a disposición el tiempo. ¿Sí? En definitiva, lo que estamos hablando acá es de qué es lo que nos plantea el marco normativo, ¿no? Entonces nosotros tenemos, a ver, recuerdo hace muchos años, en una reunión, yo tuve un paso como docente de secundario, digamos, como un experimento científico que hice hace muchos años. Me acuerdo de la conversación con una de las autoridades del colegio que me dice, bueno, Ale, vos sabés que acá las remuneraciones, lamentablemente, lo que plantea lo que se plantea como sueldo, sabés que es bajo. Yo me acuerdo, no le había preguntado cuánto pagaban. Básicamente yo empecé a dar clase en un colegio un tiempo. Yo en ese momento trabajaba gran parte del tiempo en la costa atlántica, con lo cual para dar clase en Mar del Plata venía desde la costa atlántica para acá, gastaba más de nafta de lo que me pagaban por hora, a ver, claramente. Jamás pregunté lo que me pagaban, pero esta persona me decía, vos sabés que lo que se paga, porque lo que plantea, nos interesa que vengas, lo que es poco, ya sabés. ¿Alguien le podría contestar a esta persona que hablaba conmigo, que era una de las autoridades de la institución? Viendo este cuadrito que está acá, ¿qué le podrían decir? Defendiéndolo a Alejandro, que sería yo. Y que si realmente quería prestar con sus servicios, podría pagar un acuerdo adicional en base a lo que usted representaba o lo que le podía aportar a esa escuela. Exactamente. Aparte, Mariano, de sentirme mucho más viejo, ahora que dijiste la palabra usted 3 veces, sí. Claramente, ¿qué estaba haciendo esta persona? Estaba ofreciéndome, ¿se ve el cursor acá? Me estaba ofreciendo, esto que voy a hacer es la primera vez que lo hago, me estaba ofreciendo, ¿se ve ahí? Lo acabo de aprender. Me estaba ofreciendo esto acá. Tenemos el mínimo vital y móvil, ley de contrato de trabajo, convenio colectivo, es el básico del convenio más adicionales de convenio, pero no es lo único que puede pagar, puede haber acuerdos por empresas con adicionales, puede haber acuerdos individuales. Con lo cual, básicamente, la respuesta que me estaban dando ahí es, acá se paga poco porque se paga lo mínimo del convenio colectivo de trabajo. Es uno de los mínimos que existe. No es el único mínimo que existe. ¿Está bien? Aprendí hasta a borrarlo. Bueno, ¿qué les diría de esto mínimo que existe? Importante para vuestra vida. Si alguna vez les piden, si alguna vez están en una entrevista y les preguntan cuál es la remuneración pretendida, jamás contesten eso. Jamás contesten, y bueno, depende de lo que establezca la ley. Mínimo de convenio colectivo. ¿Por qué no tienen que contestar jamás eso? A ver. Porque ya como el techo que... vos mismo. ¿Cómo? Se está poniendo el techo vos mismo.
¿Cómo sería eso, Ariel? Te estás poniendo el máximo que pretendés cobrar cuando podés en realidad cobrar más. Ese es un mínimo. El básico es un mínimo. Y vos estás poniéndolo como máximo. ¿Alguno que tenga alguna interpretación más psicológica? Que ya está bien lo que dijeron hasta acá. Nada, que te estás vendiendo como barato. El otro va a comprar algo sabiendo que no tiene que sumar un valor agregado, digamos. Entonces, ¿quién no suma un valor agregado? Y la otra, el que está en la entrevista, digamos. Claro, El vos, entrevistado. el entrevistado. Sí. Exactamente. Si ustedes contestan el mínimo de convenio colectivo, lo que están diciendo ustedes es que ustedes son un commodity. ¿Cuánto valen? ¿Cuánto vale un caramelo? Lo que vale un caramelo. ¿Y cuánto vale? Nada, lo que vale un caramelo. Miralo en la lista y decime. O sea, si vos cobrás lo que dice el convenio colectivo, sos un commodity. O sea, vos no agregás ningún valor a la organización por fuera de lo que cualquier otra persona que ocuparía ese cargo. Desde este lugar, sobre todo que ustedes no saben cuál es el convenio colectivo en el que estarían enmarcados y eso modifica bastante la remuneración ni la categoría que le van a poner, no está diciendo nada. Y básicamente, si justo a ustedes les tocara estar en el convenio de camioneros, va a ser mucho, y si estuvieran en empleado de comercio, va a ser menos. Y en definitiva, la pregunta tiene que ver con cuánto creen ustedes que vale lo que ustedes aportan. Y eso lo pongo como introducción porque tiene que ver con esto de el cargo en sí mismo. La herramienta para trabajar remuneraciones desde el ámbito interno, equidad interna, en general son los procedimientos de evaluación y clasificación de cargos, ¿sí? Que son técnicas que tratan de comparar un cargo con otro. A ver, ¿cómo hacemos para poder comparar los cargos entre sí, generar una base coherente y sistémica que nos permita definir cuál es el valor relativo de un cargo en una organización para que exista esta equidad? Un cargo de menor rango gane más que un cargo de mayor rango. ¿Está bien? Y acá aparecen, que los van a tener que estudiar solos, les aviso, los métodos, porque leyéndolos se ven bastante simples. Métodos que en este cuadro se ven desde dos ámbitos. 4 métodos hay, ¿no? Básicamente. Algunos métodos, todos se tratan de comparar diferentes cargos, diferentes cargos tratan de comparar unos con otros. Algunos comparan un puesto con otro puesto y otros comparan no puestos entre sí, sino que comparan puestos con una determinada escala. También comparan el puesto con una escala que uno determine. Después tenemos, por otro lado, algunos métodos que, ¿cómo analizan? Un puesto contra otro, o un puesto contra una escala, pero el puesto entero, o sea, el mozo, el chef, el maître, el ayudante de cocina, el bachero, el ayudante de postre, y otros que no, que lo que hacen es comparar no el puesto entero, sino los factores en los que ese puesto se descompone. O sea, abre el puesto en factores y dice, bueno, comparemos cuánto de cada factor o cuánto de cada requisito tiene cada puesto. ¿De dónde salen los factores de cada puesto? ¿De dónde debieran salir? Que lo hemos estudiado en la materia, digamos. Una herramienta. De la descripción del puesto. Mariano, exacto. De la descripción del puesto. En la descripción del puesto yo tengo, por eso le decía que el análisis de descripción de puesto nutre a todo lo que vayamos a hacer. Yo tengo los requisitos de ese puesto, entonces yo puedo desarmar cuál es el nivel de responsabilidad o manejo de efectivo, de información confidencial, de formación, de experiencia, y yo puedo comparar desde otro lugar. Entonces aparecen 4 modelos. El modelo más simple, que es el de jerarquización, que compara un puesto con otro, ¿no? El puesto entero compara. Y establece cuál está primero. A ver si esto me da algo de bola. El puesto más simple será el de jerarquización, compara un puesto con otro, enterito. ¿Y qué haría? Algo así, a ver.
diría un puesto, el puesto más bajo de la organización, un puesto de otro agrupamiento, de un agrupamiento mayor de la organización, y después lo que trata de hacer es ubicar, comparando un puesto contra otro, método de jerarquización, o un puesto contra una escala, vos decís, tomo de referencia los extremos, que podrían ser el encargado del salón del restaurante y el bachero, o lavacopas en el otro extremo, y empiezo a situar, comparando un puesto con otro, y los establezco en una jerarquía. Una jerarquía determinada que me dice qué puesto vale más que otro como agrupamiento. Métodos muy simples, ¿no? ¿Qué es lo que trata de hacer? Es que no te ocurran esas cosas en las cuales, y aparecen grises, porque como yo les decía, ¿quién vale más? ¿El chef o el encargado de salón? ¿O la recepcionista? ¿El encargado de postres o un mozo? Va a depender de la organización de la que estamos hablando, ¿no? Tenemos el método de comparación por factores, compara el puesto descompuesto en factores, pero puesto compuesto, y el puesto y el método más complejo que compara. Es un método analítico, cuantitativo, que compara puestos descompuestos en factores y lo comparan respecto de una escala, que es el método de evaluación por puntos. El método más complejo y más utilizado, no es nada brillante. ¿Qué es lo que trataría de hacer este puesto? Este modelo, digamos, descompone un cargo en sus factores de conformación. Tomemos, por ejemplo, los factores de un puesto que podríamos sacarse con el modelo de Chavenato, ¿no? Supongamos que a ustedes decidieron que los factores de evaluación de un conjunto grande de puestos de una empresa van a ser estos de acá. Responsabilidades, habilidades, esfuerzo y condiciones de trabajo. 4. La responsabilidad va a ser por valores o fondos, equipos y materiales, supervisión, calidad de producción. ¿Está bien? Habilidad definida como experiencia, educación y capacitación, el esfuerzo físico y mental, las condiciones de trabajo desagradables y riesgosas. ¿No? Según la descripción de puestos, cada puesto requiere una configuración distinta de estos factores de evaluación. ¿Sí? Entonces uno agarra, a ver, cajero, responsabilidad por valores o fondos. ¿Cuánto requiere? Mínimo, bajo, moderado o alto. Lo charlamos el otro día. La primera intención es decir alto, porque maneja plata. Entonces yo les decía, bueno, va a haber un manual que va a definir qué es responsabilidad por manejo de fondos mínima, no maneja efectivo. Baja, ¿qué va a ser? Supongan, bajo puede ser, recibe dinero de terceros, cobra. Moderado, ¿qué puede hacer? Elabora rendiciones y recauda a partir de un conjunto de recaudadores previos, o sea, los cajeros. Y alto, dispone. No es lo mismo ser el responsable de solo cobrar al de rendir que al de disponer de los fondos. Entonces, cuando vos vas a hacer esto, que es completar este cuadro, ya no es totalmente subjetivo, es objetivo en términos de la definición de la escala, ¿sí? Entonces, lo que vos vas a hacer es agarrar todos los puestos y comparar cada puesto descompuesto en sus factores versus la escala, mínimo, bajo, moderado o alto. Previamente esto, haber habido una elaboración en la cual se le establece un determinado puntaje a cada uno de los factores, una escala, digamos, de crecimiento, lineal, exponencial, cuánto vale el mínimo, cuánto vale el bajo, cuánto el moderado y cuánto el alto, y va a haber una ponderación de cada uno de los factores. Van a ver cómo se construye, pero en definitiva no va a valer, según el modelo de evaluación, lo mismo la responsabilidad que el esfuerzo, va a depender de lo que cada organización entiende que valora. Entonces, básicamente esto está construido de modo que aquel puesto que requiera lo máximo de todo da 1000. Lo que yo hago es aplicar esta grilla a cada uno de los puestos y determinar cuántos puntos vale cada puesto. ¿Está bien?
Entonces, a los efectos de establecer las escalas, sobre todo en los convenios colectivos, se negocia con estas herramientas para que sea equitativo. El valor del puesto va a estar asociado a los puntos que tiene el puesto. Después, básicamente, lo que se le da es un valor al punto. Yo les voy a subir después un caso real, un modelo real de evaluación, para que ustedes vean cómo está armado el manual, los grados, cómo está definido el manual de evaluación de puntos, que es el manual de evaluación de puestos que define cada factor, para cada grado establece cómo se lee, qué es tener una experiencia, qué es tener educación y capacitación mínima. Por ejemplo, ¿qué se les podría definir como educación o capacitación entre mínima y alta? ¿Qué podría ser mínima? ¿O qué podría ser alta? Secundario. Definir. Secundario completo. Secundario, ¿sí? Por ejemplo, Mauricio arrancó como mínimo secundario completo. O sea que el que no tiene secundario completo, a esta empresa no entra. ¿Está? El Estado plantea esto también. ¿Y alto qué sería? Y ahí ya tienen, no sé, alguna maestría Universitario, por lo menos. ¿Cómo? Nivel universitario. Uno Como- podría decir, bueno, secundario completo, que es lo mínimo que pusieron. Podríamos pensar terciario completo, universitario de grado completo, posgrado. Supongan, ¿no? Y podría haber sido otra cosa, completo, incompleto, capaz que el posgrado no les interesa y llegan a... Va a depender de la organización. Pero esa es la manera que sea objetivo. Experiencia. Mínimo, ¿cuánto sería? Sin Un experiencia. año. Tiene experiencia. Un año, dice Mariano, sin experiencia aquí de Mauricio. Y ahí lo definirá según los años de experiencia mínima en cargo de similar jerarquía o responsabilidad. Cuando hablamos de supervisión, ¿con qué lo... responsabilidad por supervisión, ¿con qué lo definiría? ¿Y la cantidad de gente que tenga a su cargo? Cantidad de gente que tenga a su cargo. Ninguno, mínima. Bajo, o algo mínima. Bajo, hasta 5, hasta 20, hasta 1000, va a depender del tipo de organización. O más de, digamos, en definitiva, se buscan parámetros objetivos para que esto sea experiencia lo mismo. Cada organización va a buscar cómo lo hace, ¿está bien? ¿Sí? Ese es el modelo de evaluación por puntos. Se construye un comité de evaluación. Esto lo pueden leer, pero en definitiva hay un conjunto de personas que están permanentemente revisando, evaluando este esquema. No se hace para todos el mismo modelo, sino que va a tener que ver con buscar sectores testigos. No va a ser la misma grilla de evaluación para todos los niveles organizacionales, porque el valor de cada factor cambia en agrupamientos de alta jerarquía o de baja jerarquía. Estos modelos matemáticos suelen ser más útiles para niveles operativos. Hay otros modelos para evaluación de puestos gerenciales que no son estos matemáticos, porque va a tener mucho más que ver con otros elementos más conceptuales. O sea que para la equidad interna que hacemos, un método de evaluación trabajando desde la descripción del puesto que me permita establecer el valor relativo del puesto. ¿Cuánto vale el puesto? Para una investigación externa, tendremos que ir a mirar organizaciones afuera del mercado, ¿no? Para ver, si yo quiero ver la equidad externa, tengo que hacer encuestas salariales, investigaciones en otras empresas, investigaciones que hayan hecho otras consultoras, otras empresas, determinar cargos testigo de investigar, cargos de referencia, voy a tener que buscar cargos que representen más o menos a mi organización, y tratar de ver ahí, hacer algún esquema de comparaciones para poder determinar cuánto paga el mercado, ¿no? Si está claro es que una investigación salarial es coyuntural a un momento determinado. A mí me tocó, en un momento en una organización, en la que yo tengo alguna función, estábamos discutiendo la remuneración del equipo gerencial. Y, por otra parte, la remuneración de otros cargos que provienen del ámbito político, digamos. Son cargos, una institución que es grande, tienes una sede centralizada,
en la que se desenvuelven algunos actores que ocupan funciones, pero que son geográficamente de otras ciudades, de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, estaban evaluando a ver si lo que estaban ganando esos cargos, que en definitiva gerencian, estaban cobrando bien. Entonces lo que querían hacer, bueno, vamos a ver, la sede central está en La Plata, y el resto de la gente de la provincia va a La Plata a trabajar 1, 2 o 3 veces por semana para desempeñar esa función. Funciones gerenciales, funciones directivas. Entonces decíamos, bueno, vamos a ver, para ver si es equitativo lo que cobra cada una de estas personas, hay que ver lo que gana un gerente. Entonces vos ahí tenías, yo qué sé, alguna persona de Mar del Plata, alguna persona de Bahía Blanca, alguna de Bragado, alguna de Pergamino, alguna de Gran Buenos Aires. Otra de 25 de Mayo. ¿Se puede determinar unívocamente cuál es el valor de un puesto gerencial de un determinado tipo de organización para todas estas personas? Si es mucho, es poco, o está bien o está mal. No. ¿Por qué no? Sí, porque va a depender de cada organización y que represente ese gerente. Sí, pero pensemos no penses en el gerente, pensemos cuando hablamos de evaluación hablamos del puesto. Nos olvidamos de la persona. ¿Se puede pensar una única manera de ver desde el mercado, ¿no? Que paga el mercado, lo que estabas viendo, si lo que estaba pagando la organización está bien en términos de mercado? ¿Cuánto paga el mercado a un puesto gerencial para ver si la persona si va a sentir que lo que le están pagando le sirve y es razonable? A ver, entonces vos qué haces, una encuesta salarial, ponele por el tipo de empresa que sea. Yo les estoy diciendo que la gente es del interior de la provincia. Entonces, 100 lucas. ¿Es lo mismo 100.000 pesos en Pilar que en Florencio Varela? ¿Que en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en Bragado o en Tapalqué? ¿Es lo mismo? Van a encontrar que cuando uno hace encuestas salariales, el valor de los puestos es relativo a la zona geográfica, por ejemplo. No es lo mismo. Cuando uno compara, tiene que comparar con organizaciones de la misma magnitud y también tiene que comparar con organizaciones geográficamente similares, porque la realidad es que 100.000 pesos te rinden mucho menos en Pilar, en Capital, que lo que te rinden en Mar del Plata, que seguramente te rinde mucho más 100.000 pesos en Tapalqué, en Bragado, en lo que tengo amigos, que en Mar del Plata, porque por empezar el valor de los colegios es diferente, la movilidad, como todo cambia. Con lo cual las encuestas para ver lo que vale el impuesto en el mercado son geográficas. No es lo mismo esto que el sur, ¿no? Por eso hoy tiene tanta suerte aquel que logra hacer trabajos para el exterior, entonces recibe remuneraciones equitativas y justas, contratado por empresas del exterior que remuneran en dólares. Entonces, le pagan en dólares lo que se le paga al puesto, 3, 4, 5 mil dólares, que después traducidos a nuestra moneda, terminan siendo sueldos muy por sobre lo que paga el mercado en Argentina. ¿Está bien? O sea, las encuestas son geográficas, uno tiene que elegir empresas referentes del sector y también geográficamente válidas. ¿Está? Entonces, tenemos métodos de evaluación de impuestos para la equidad interna, investigación de mercado, encuestas salariales para la investigación externa para poder lograr estos dos tipos de equidad. Y después vamos a tener que ver que existe el concepto de política salarial. Después una empresa va a establecer determinados principios propios respecto de cómo paga, por qué paga, cuáles son los elementos que va a tener en cuenta su estructura de remuneración, si va a tener en cuenta lo fijo, lo variable, si le interesa la trayectoria o no. Digamos, todas estas cuestiones van a ser propias de la política que define una empresa. ¿Está? Ahora, ¿qué problema aparece? Bueno, que todo esto, que es la teoría clásica de la remuneración, está pensando, ¿cuánto vale el puesto? ¿Está bien? Pero aparecen nuevos modelos organizacionales en los cuales lo que vale ya no es el puesto. Como otro paradigma, digamos. Dice, a ver, ¿cuánto vale el puesto de gerente? ¿Cuánto vale el puesto de chef en esta empresa? Después tengo que buscar una persona que sea chef.
¿no? Y lograr que con esto que yo definí la pueda atraer porque es equitativo interno y externamente y es justo. Ahora, cuando nosotros pensamos con organizaciones nuevas y modernas y con una generación distinta, que ya no piensa ser remunerada por el puesto que ocupa, sino que lo que quiere es ser remunerada según los resultados que aporta una organización, gran parte de esto se me cae. ¿Me siguen? Se dice que la generación Y y la generación Z aún más se definen a sí mismas como un producto y se venden a la organización. Entonces, cuando una persona es remunerada por lo que genera, ya el puesto pierde sentido como eje del valor de la retribución. Y esto complica todo el análisis del esquema retributivo. Los convenios colectivos están pensados de la remuneración. Esquemas organizacionales en los cuales el trabajo es colaborativo, hoy con esto de la revolución digital y el COVID queda claro, pero el trabajo es colaborativo, organizaciones virtuales, holocráticas, hacen aparecer nuevos enfoques de remuneración en los cuales todo se orienta más al desempeño que al puesto en sí mismo, que alguien gana por lo que produce y no por lo que vale el puesto. Por ejemplo, lo que ganan hoy los de delivery de las apps versus lo que propone esta regulamentación que quieren hacer en capital, ¿no? Uno retribuye el puesto, el otro dice, yo genero y yo quiero ganar por mi desempeño. O divisto desde la empresa, te pago por el puesto o yo te pago por lo que vos generás. Entonces aparecen nuevos enfoques en los cuales la remuneración pasa a ser más flexible y se pierde el cargo como eje estructurador del sistema de recompensaciones. Esto hace romper todos los sistemas, no todos los sistemas actuales, porque hace repensar el sistema de recompensaciones en general, obviamente los convenios colectivos y la manera en que se construye la pirámide de la legislación laboral en Argentina. Después tenemos otros elementos que juegan a los efectos de definir la estructura de remuneraciones, ¿no? Acá dice nivel y estructura. La estructura de remuneraciones que va a ser un cuadro gráfico que muestra la relación existente entre la remuneración de una institución. La filosofía va a ser la forma en que paga y vamos a tener una política que dice cuánto es lo máximo, cuánto es lo mínimo, pago mensual, quincenal, qué categorías tengo, digamos. Todo esto es una construcción que hace una determinada organización. ¿Está bien? Y ahora les voy a poner un ejemplo más gráfico. Aparece el concepto en esto de la estructura, cómo se va a pagar. La estructura es un gráfico que ahora se lo voy a hacer. La escala de remuneraciones, que va a tener que ver con qué. ¿Cuánto gana alguien? Bueno, ustedes pertenecen a una categoría. Uno podría decir, a ver, la categoría de recepcionista, desde ese modelo de puntos que vimos, va desde 20 puntos a 30 puntos. Y el que esté en esta categoría va a ganar entre un mínimo de 10 y un máximo de 13. Entonces ya tenemos el mínimo de ingreso de una categoría y el máximo de esa categoría en puntos, y tenemos el mínimo salarial y el máximo salarial del que esté en esa categoría. ¿Está bien? ¿Y por qué un mínimo y un máximo y no una cosa única? Bueno, porque en definitiva la remuneración y esta escala de remuneración está compuesta por varias cosas. Nosotros tenemos el puesto. El puesto en sí mismo es lo que sale del método de evaluación por puntos, ¿no? ¿Cuántos puntos vale un puesto? Ahora, o sea, por lo que es el puesto, uno puede ganar un mínimo y un máximo, pero aparte de ganar por eso, una persona gana por la antigüedad que tiene. ¿Está bien? Entonces, por el puesto en sí mismo uno podría ganar desde esto hasta esto. Ahora, a eso hay que sumarle la antigüedad y a eso hay que sumarle el mérito, el desempeño. Y nos aparece un elemento adicional que es el mercado, la evaluación externa. Si bien, mirá, esta persona debiera ganar X por el puesto que ocupa, más la antigüedad, más su propio desempeño, pero ¿sabés qué?
en este momento, justo este grupo laboral está muy influenciado por las retribuciones del exterior, sistemas que están siendo contratados por empresas afuera en dólares, con lo cual el mercado paga mucho más. Entonces, ¿qué te aparece acá? Te aparece lo que llamamos puntos rojos, que una persona termina ganando por arriba de todo esto porque es lo que marca el mercado. ¿Sí? Entonces, estructura salarial. Vamos a tratar de dibujar una acá al costado. Uno diría, ¿no? Tenemos diferentes cargos. Ahí tenemos un dibujito de estos, ¿no? Una categoría de puestos. Tenemos otra categoría de puestos. Otra categoría de puestos. Cada categoría tiene más puntos y más pesos. ¿Está bien? De cada categoría tenemos el mínimo que puede ganar, el mínimo de puntos de la categoría, el máximo de puntos de la categoría, lo mínimo que puede ganar y lo máximo que puede ganar esa categoría. Entonces lo que nosotros podemos hacer es buscar la curva que ajusta esto. Salió horrible en términos de curva, entiendan que estoy con el cursor y el dedo. A ver. Entonces uno podría decir, a ver, esta es la estructura salarial de una determinada organización, que tiene que ver con cómo retribuye. Esto que va a tener que ver. Cuanto más pague va a tener que ver con esa escala que pusimos. ¿Se acuerdan la escala del método de evaluación por puntos? Va a haber que una determinada retribución. Entonces vos vas y mirás, bueno, acá tengo al sector de encargados. Analista funcional contable. Imaginemos que este es el agrupamiento, ¿no?, de analistas contables. ¿De cuánto va a ganar? Va a ganar de acá hasta acá, mínimo y máximo. ¿Está bien? Según los puntajes que tenga. Eso es lo máximo que va a ganar. Analistas funcionales. De golpe te aparece un analista funcional de sistemas, y como ahora están cobrando mucho del exterior, decís, no, mira, pues ¿sabes qué? Vamos a contratar uno, pero el mercado marca que se le paga por ahí. Te rompió la estructura salarial, eso es lo que se llama puntos rojos. Tengo que mirar el mercado porque más allá de lo que valga el puesto, que es esto de acá, el mercado me marca otra cosa. Y va a aparecer un concepto adicional a todo esto, que va a ser el concepto de nivel y de estructura. Estos serían dos empresas con niveles salariales diferentes. Una de las dos paga más a todos los niveles de la organización, ¿está bien? Podríamos decir que la empresa A tiene un mayor nivel que la empresa B. ¿Sí? En términos de estructura, vamos a decir que estas son dos empresas con diferente estructura de remuneración. ¿Por qué? Porque podemos decir que la empresa A tiene una pendiente diferente de la curva que la empresa B. ¿Esto qué significa? Que el nivel de progresión de las retribuciones en una y otra organización es mayor. B tiene una mayor progresión. Arranca por remuneraciones más bajas, pero incrementa mucho a las mayores categorías. Por ejemplo, el convenio colectivo de trabajo de los docentes universitarios
tiene como máxima aspiración llegar a una pirámide que tenga un 80% de altura entre el que menos gana y el que más gana, siendo el que menos el ayudante y el que más el profesor titular. ¿Está bien? O sea que si el que menos gana gana 100, el que más gana 180. Y eso está armado a partir de una escala de puntos y demás. Cuando comparamos eso en términos de equidad, ¿de qué estamos hablando? Del puesto en sí mismo. ¿Por qué? Porque si para medir esta equidad le agregamos la antigüedad, el mérito del mercado, nos pasa lo que pusimos recién. La estructura se piensa desde el puesto, ese gráfico que hicimos de la estructura. Después, cada individuo ganará más por su propia antigüedad, su propio mérito en la medida que haya un paquete de incentivo variable, y lo que marca el mercado me va a sacar esta estructura. La estructura de equidad se tiene que pensar sin antigüedad y sin mérito, porque eso depende de cada uno de los individuos. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿No? O sea, la curva es solamente lo que tiene que ver con el puesto. Con el puesto. Método de evaluación por puesto. Método de evaluación de puesto. Después, la remuneración del individuo va a tener que ver con la antigüedad. Y ahí vamos a tener que tratar de que la antigüedad no me destruya todo el sistema y que el mérito tampoco lo haga, ¿no? La evaluación de desempeño que tampoco destruya el sistema. Y vamos a ver cómo estructuramos sistemas de incentivos variables que sean más o menos lógicos. Acá está el concepto de nivel de estructura, esto lo pueden leer. Nuevas tendencias en salario. A ver. Métodos clásicos. En la modernidad hablamos de que el componente de compensaciones va a ser ampliado, que lo vamos a retomar ahora con beneficios sociales, pero no solamente vamos a incorporar esto, sino otros elementos. Acá tenemos varios de esos, que van a complementar de lo que vamos a llamar beneficios sociales. El concepto que hoy se llama, clásicamente son beneficios solidarios, se llama salario emocional, que tiene que ver con dotar a la organización de otros elementos, ¿no? Un paquete de compensaciones ampliado. Recuerden, cuando vimos análisis y descripción de puestos, yo les dije que, más allá del modelo tradicional de Chavenato, había dos cosas adicionales que se solían incorporar en la modernidad a un perfil de competencias. Uno, los indicadores de evaluación de ese puesto. ¿Qué indicadores de gestión se utilizan para evaluar a la persona que lo ocupe? Y dos, poner el paquete de compensaciones ampliado. Tiene que ver con qué de estos beneficios se le da. Como verán, esto dice trabajo a distancia o teletrabajo, puesto como un beneficio. ¿Por qué? ¿Por qué el teletrabajo podría ser considerado un beneficio social? Y porque, por ejemplo, en Capital, que ya está impuesto, tienen a veces 1 o 2 días de home office, les disminuye el transporte, la cantidad de horas que pierden, no sé, tomar 1 o 2 subtes, colectivos. Entonces, poder trabajar en tu casa y conectarte, nada, te da más tiempo, digamos. Básicamente, ¿por qué me detuve en esto del teletrabajo? Porque justo hoy, ¿no? Hay alguna gente que está desesperada por el teletrabajo, ¿no? Pero bueno, porque lo que estamos haciendo ahora no es teletrabajo, nos mandaron a trabajar a casa. Teletrabajo es otra cosa, es una herramienta, es un método que tiene beneficios para el empleo, bien organizado y bien armado. Como planteaba recién, en Capital obviamente se nota mucho más porque vos tenés por ahí 2-3 horas de movilidad que te la sacan, tenés una vida mucho más sana. Se piensa como paquete de beneficios porque da flexibilidad. Hoy cuando hablamos de este trabajo a distancia o flexibilidad horaria, hablamos justamente de esto. En términos de flexibilidad horaria, tenemos lo que se llama día flexible, lo cual implica es que uno cumple un paquete de horas y nada, no tiene horario de ingreso, pero sí tiene horas que cumplir en el día. Semana flexible es que uno no tiene días fijos, sino lo que tiene son un paquete de horas que cumplir en la semana. Algunas personas podrían acumular el trabajo lunes, martes, miércoles y jueves y tener viernes, sábado y domingo libres. Semana flexible será cuando yo puedo adjuntar horas o distribuir en el mes o en la semana las horas como quiera, incluso año flexible. Hay determinados puestos en los cuales se puede, organizaciones, en las que se puede acumular meses, y acumular las horas en varios meses del año y después tener 2, 3, 4 meses sabáticos.
muy habitual en las generaciones más jóvenes, que por Europa sobre todo se dedican a hacer esos, quiero conocer el mundo. Digamos, en el mundo la tendencia es a lo que llamamos normas de conciliación, que implica generar mecanismos que permiten conciliar de una manera más adecuada la vida laboral y la vida personal, ¿no? Por ahí vamos a retomar, estamos siempre mencionando cuestiones de flexibilización laboral, lo vamos a retomar después de las vacaciones, pero tiene que ver con esto, con que vos puedas armar un esquema flexible que se adapte a tu vida y que se adapte a la empresa, a ambas dos cosas, ¿no? El mundo se discute esto hoy, y luego tenemos casos como el de, empresarios, el dueño de Zara, una de las personas más ricas del mundo, propuso el año pasado una jornada laboral de 4 días por semana, de lunes a jueves, y propone bajar la carga horaria de la jornada laboral a 7, a 6 horas. En definitiva, lo que plantea él es que si la gente no tiene tiempo libre, tampoco puede consumir, y si no puede consumir, la sociedad no avanza, que tampoco tiene sentido una sociedad en la cual hay un mayor nivel de productividad producto de la tecnología, que si esa productividad no se traslada a beneficios a la jornada y a la forma de trabajar, en definitiva lo que va a hacer es expulsar gente al mercado de trabajo. O sea, si el trabajo de 2 lo puedo hacer con 1,5, una de dos. O alguien se ahorra el F0,5 de carga laboral, o podemos hacer que la jornada de trabajo sea más corta, o la semana laboral sea más corta. Es una discusión que está en el mundo muy presente. Aparte del esquema de remuneración fija, tenemos lo que se llama incentivos variables, que va a tener que ver con esto de equilibrar el esfuerzo y el desempeño, ¿no? Si yo no logro, pensando en la teoría de las expectativas, si yo no logro asociar el esfuerzo con el desempeño y la remuneración, según esa teoría no voy a lograr motivar a la gente a que trabaje mejor. Por eso existe la remuneración variable, que incluso es reconocida por la legislación. En términos jurídicos, ¿no? Incluso la ley, la Constitución Nacional también lo menciona elípticamente. Podemos decir que va a ser una remuneración adicional que reciba un trabajador producto de un hecho concreto. Estamos hablando de un hecho concreto. Si es un hecho concreto, no es remuneración variable, que es mensurable, o sea, que se puede medir ese hecho concreto, y ese hecho concreto se acordó previamente. Por acuerdo individual, porque lo dice la ley, lo dice el convenio, lo que sea, por alguna de las fuentes del derecho, se acordó con anterioridad. Y fundamentalmente que esto no implica una percepción por tiempo indeterminado. Si esto no ocurre, o sea, si el hecho no se repite, yo no cobro nuevamente esa retribución variable. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando yo diseño un incentivo variable, tengo que tener en cuenta estos hechos para que no sea considerado parte de la remuneración normal y habitual, que deje de ser un incentivo y pase a ser una retribución fija. Por ejemplo, si nosotros le pagamos como adicional al encargado de un edificio, un adicional por sacar los residuos, ¿es un incentivo variable? ¿Es remuneración variable? Para mí no. Lo va a cobrar siempre. Claro. Si al presidente le pagamos un adicional por responsabilidad, ¿es un incentivo variable? No. Lo va a cobrar igual, quédense tranquilos. Es un adicional fijo. ¿Está bien? Cuando hablamos de incentivo variable, hablamos de un hecho concreto que se logra o no se logra en un periodo de tiempo y está acordado y preestablecido. ¿Sí? ¿Qué requiere? Bueno, si vamos a hablar de este tipo de remuneraciones, de la misma manera que cuando hablamos de home office, tenemos que poder trabajar por objetivos. Si no tengo objetivos, si no tengo un esquema de trabajo por objetivos, no voy a poder establecer elementos que muestren el desempeño. Tengo que ver alguna manera de cuantificar el desempeño de las personas para poder retribuir sobre ese desempeño. Tiene que ser flexible, tiene que ser transparente. ¿Por qué? Porque si el empleado no puede leer
cuál es el impacto de lo que hace en sus propios objetivos y ver cuánto va a ganar a partir de esto, no va a generar ningún resultado. Ojo, es importante tener en cuenta que cuando yo establezco un esquema de remuneración por objetivos, ¿no? Incrementa la productividad y la rentabilidad, pero por otra parte, tuerce el comportamiento de las personas a cumplir con esos objetivos. Con lo cual, el individuo va a tender a entender que el objetivo por el cual se lo retribuye es la prioridad que entiende la organización que esta misma tiene. Comunica objetivos y prioridades, porque yo a ustedes les puedo decir que para nosotros lo más importante es el cliente, la satisfacción del cliente, la permanencia del cliente, pero si ustedes están vendiendo celulares y yo les pago por cantidad de celulares, si ustedes están en atención al cliente, yo les pago a ustedes por duración de la llamada, cuanto más corta es la llamada, y por otra parte les tengo mejores planes y ofertas para los clientes nuevos, independientemente que yo les diga que lo más valorado por la empresa es el cliente y la satisfacción del cliente, yo a ustedes les estoy pagando por cuán rápido le atienden a ese cliente y les doy más herramientas para venderle a un cliente nuevo que a un cliente existente. Claramente los objetivos y las prioridades de la empresa no son el cliente, sino que es el cliente potencial. Y lo que van a hacer ustedes es tratar de hacer la llamada la más corta posible y tratar de dedicarle tiempo al cliente nuevo al que le pueden vender algo. Digamos, la gente tuerce su comportamiento a aquellos objetivos que se les cuantifican y que se les remuneran. Promueve el trabajo en equipo en la medida que los objetivos estén medidos en términos de equipo, y tenemos que tener en cuenta que motiva, pero no es la única fuente de motivación lo que las personas ganan. ¿Problemas que tenemos? Nada, algunos van a leer. Este es uno de los centrales. ¿Qué pago? ¿Por qué debo pagar? ¿Por el esfuerzo o por los resultados? ¿Qué piensan? Como verán, aprendí a usar la pizarra, entonces la uso. ¿Qué debo pagar? ¿Por esfuerzo o resultados? Parte y parte, diría yo. Capaz Y esfuerzos demasiado significativos, por ejemplo. Resultado. Gabriel, el resultado. Sí, Recuerden, para mí, Gabriel es el que le daba la flauta a Bob. No, a Ana, a la que la fabricó, y paga por resultado. Capitalista. A ver, los pongo en este lugar. Es una discusión, ¿no? Pero, profe, yo estudié un montón. Esta pregunta la sabía. Estudié un montonazo. Usted sabe que yo estudié. ¿Qué hago yo? subí la nota. Entonces pago por esfuerzo. Es un tema, ¿no? Es un tema ver cómo establezco paquetes de compensaciones que retribuyan por resultados, y tengo que ver muy bien en qué medida los resultados están en manos del empleado solamente, o el empleado puede poner esfuerzo y los resultados no darse, y si los resultados no se dan, si es responsabilidad de él o de la propia organización. No es fácil establecer esquemas de objetivos y compensar con ellos, ¿no? Resultados individuales o resultados grupales. Si los mejores resultados se obtienen del esfuerzo grupal, tengo que promover el de grupo. Si yo promuevo individual, voy a generar competencia entre grupos. Y esa competencia puede ir en contra de los resultados individuales. Pasa igual en las ventas esto. ¿Qué pago? ¿Al grupo por llegar a un volumen de ventas zonal, o le pago al individuo por maximizar sus propias ventas? Digamos, ¿no? Digo, son temas que son difíciles de resolver. Y como el marco legal a veces me condiciona.
Se fue ahí el compartir, ¿no? Esto ya lo estuvimos hablando. Bueno, a ver, formas de aplicación. Entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo es el salario. Estamos viendo que hay salario fijo y salario variable, ¿no? ¿Qué les decía yo? Incentivos variables en el Estado, sector público, la FIP gana, y los empleados de la FIP tienen muy buenos sueldos, producto de los objetivos y del esquema de remuneración por objetivos que han generado. Formas habituales, digamos, tenemos una parte fija, una parte variable, que puede ser en especie, que puede ser por objetivos, que puede ser producto de una evaluación de desempeño. Vimos evaluación de desempeño, el tema es cómo atar la evaluación de desempeño que vimos a que impacte en lo que la gente cobra. Si no impacta en lo que la gente cobra, la evaluación de desempeño no va a tener grandes resultados en lo que la gente cobra y en su propia carrera, tal cual lo vimos, ¿no? Sí es importante que, teniendo en cuenta que pueden surgir de convenios colectivos, de la propia norma o de acuerdos individuales, cuando provienen de acuerdos individuales, tengo que tratar de generar buenos acuerdos que dejen muy claramente cuáles son las condiciones de este incentivo variable, qué indicadores de gestión voy a medir para poder pagarle más o no a alguien, porque para que sea claro y sea defendible por el ámbito jurisdiccional, pero es importante tener en cuenta lo que dice el artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y esto tiene que ver con algo de lo que mencionaron ustedes en la clase anterior, que es que hablaban de igual remuneración por igual tarea, ¿no? No habrá trato desigual cuando el diferente tratamiento responda a principios de bien común, como el que se sustente en la mayor eficacia, la velocidad o contracción a sus tareas por parte del trabajador. Con lo cual podríamos decir que desde aquí es igual remuneración por igual desempeño, porque así mismo lo interpreta la Ley de Contrato de Trabajo. Esto nos habilita a que nosotros paguemos por desempeño. En la medida en que esté bien organizado y esté clarificado, que haya un convenio, que el sistema sea claro, que los indicadores de gestión estén claros, y tengo que tener en cuenta que una vez que lo implemento tiene que poder autofinanciarse, porque la empresa va a pagar por incentivos variables, tengo que establecer indicadores que generen aquellos que cobran incentivos variables que no me destruyan la estructura y la curva salarial. O sea que un vendedor que tiene buenos niveles de ventas no termine ganando más que el gerente, cosa que pasa en muchas empresas, ¿no? Tengo que ver cómo reestructuro todo el sistema de remuneraciones para que no haya rupturas a la equidad. ¿Está bien? Temas a tener en cuenta, como ya les dije, acuerdos firmados y consensuados. Si no tengo acuerdo, después cuando tenga algún problema, que alguien se va, me haga un reclamo, lo tengo que tener bien definido. El devengamiento es mensual, más allá de que yo establezca un bono semestral, el devengamiento es mensual. Tipos: individual, grupal, general. A ver, individual le pago por la calidad de su trabajo. Grupal le pago por la calidad del trabajo de todo el equipo. General se le paga a toda la empresa. Por ejemplo, reparto de utilidades de la empresa al personal. Esto está en la Constitución, que fue una iniciativa de Recalde, pero está en la Constitución. Por forma de liquidación y cálculo, planes de destajo, o por pieza, digamos, por ahorro de tiempo, comisiones, participación en ganancias, les repito, está en la Constitución Nacional, por la calidad de las producciones que genero, combinaciones de todo esto. Pueden venir de la ley, del convenio colectivo, acordados con la empresa, puede ser por usos y costumbres, que determinados sectores cobran por pieza, por unidad, más allá de los estatutos propios, como podría ser el caso del delivery que vimos, ¿no? ¿Cómo se distribuye fijo y variable? A ver. Esto es un tema. Algunos dicen que es 70-30, 70 fijo, 30 variable. La realidad es que no hay ningún estándar. Va a depender del puesto, de la organización, del tipo de negociación, de aspectos culturales. Lo que sí tengo que ver yo cuando establezco un sistema, cuánto es fijo y cuánto es variable. Establezco un porcentaje de distribución, ¿no? Y cómo posiciono esto en términos del mercado.
Más allá de lo que se llama mínimo garantizado, ¿no? En algunos sectores el mínimo garantizado, que van a ver por ahí, ¿qué es? Por ejemplo, en la pesca costera, el marinero, no sé si alguno trabaja en el sector pesquero, un marinero cobra una parte de lo que produce el barco. ¿Qué hace? Se suman todo el valor de lo que el barco produjo, o sea, pescado por plata, se le restan todos los gastos de la aventura marítima. Esto da una especie de utilidad que generó esa aventura marítima. A ese resultado se lo divide en X cantidad de partes. El marinero se lleva una parte, el capitán se lleva 2, el armador se lleva la mitad, el dueño del barco, con lo cual todos cobran por partes, ¿está bien? Con lo cual ahí el sueldo es variable. Aparecen discusiones en el sector, por ejemplo, típica discusión en época inflacionaria. En épocas inflacionarias. No puede ser con la inflación que hay y ustedes me están pagando lo mismo. Claro, si el pescado tiene precio internacional y el dólar no sube, por más inflación que haya, por ahí incluso pueda ganar menos. ¿Por qué? Porque los insumos suben de precio, pero si el pescado no sube, el sueldo en términos de plata para el marinero pasa a ser más bajo. Pero nunca hay una discusión inflacionaria en el sueldo de un marinero. ¿Por qué? Porque esa es la parte. Cobra un porcentaje de lo que se produce. ¿Y qué tiene? Un mínimo garantizado. Si no pesca, ese mínimo. En la venta de automotor es lo mismo. Tiene un gran porcentaje variable y un mínimo garantizado que se da cobra cuando no venden nada. Ese mínimo garantizado es un mínimo casi insignificante. ¿Qué tengo que ver? ¿Cómo distribuyo fijo y variable? Políticas. Esta raya que está acá sería, esto que está acá es el mercado, ¿no? Es lo que paga el mercado, ¿sí? Entonces, ¿yo qué digo? ¿Qué puedo hacer? Puedo decir, mirá, aquel que produce, una persona, por solo venir el hecho de venir a trabajar, va a ganar una X cantidad, que es esta, que es lo que paga el mercado. Y después va a cobrar un incentivo variable que le va a permitir ganar más que lo que paga el mercado por este puesto. ¿Está? El vendedor tiene de fijo lo que paga el mercado y el variable le hace estar por arriba. Otra política sería decir, mirá, vos acá tenés un sueldo fijo y con el variable podés llegar a lo que paga el mercado. Otra política puede ser, vos acá tenés un sueldo fijo que está por debajo del mercado y con el variable podés llegar a estar muy por encima de lo que paga el mercado. ¿Sí? Y esto va a requerir que uno configure los beneficios y los incentivos de una manera razonable. O sea, yo tendré que establecer un incentivo variable que básicamente, me permita no irme del mercado o que motive a la gente. Esto no es fácil. Perdón, le hago una consulta, profesor. Esa parte fija que usted dice, en teoría, no puede ser inferior al salario mínimo, ¿no? Hablé de mercado, no hablé de mínimo vital y nómina, nunca. Y tiene que cubrir lo que tiene que estar en línea con lo que paga el convenio colectivo, ¿no? Siempre en línea con lo que paga lo que dice el convenio colectivo. A ver, ustedes piénsenlo así, por ejemplo. Es complejo. Imagínense que están en una empresa que vende indumentaria deportiva en alguna ciudad, ¿no? Mar del Plata, supongo. Venden indumentaria deportiva, le pagan incentivo variable a los vendedores. ¿Cómo hacen para determinar el sueldo? ¿Cómo hacen para determinar los objetivos? El volumen de ventas, supongo. Es muy fácil, le pagan por venta, le pagan también un incentivo en el que hay volumen de venta, mix comercial. El vendedor tiene que tratar de vender una gama de productos, no solamente el producto más fácil, etc. Pero empecemos en el volumen de venta. Yo quiero poner cuánto tiene que vender por mes un vendedor. ¿Es lo mismo el vendedor que está en la sucursal de San Martín que la que está en la sucursal de Estrada, que el que está en la sucursal de Juan B. Justo, que está en la sucursal de un barrio?
Para que llegue ese volumen de ventas, digo, ¿no? No es lo mismo. Es lo mismo el tipo que en verano le toca el turno tarde, hasta las 4 de la tarde, al que le toca el turno después de las 6, 7 de la tarde. Pues volumen de ventas, digo. ¿Es lo mismo? No, no. Si el día está lindo, la playa. Si el día está lindo, estoy echando acá a los que molestan. El día está lindo en la playa, no hay nadie, no vas a vender. Por otra parte, yo lo que tenía que calcular es cuánto es el volumen de venta normal de un vendedor, para saber cuánto podría ser un objetivo razonable, para ver si con eso llega a la media del mercado, si con eso supera la media del mercado, ¿me siguen? Una estrategia hay que pensarla. Por ahí no va a ser el mismo objetivo para todos, va a depender de su zona, de su horario, de su turno, si no todos van a querer venir a trabajar a la sucursal principal. Por ahí no, por ahí justamente vas a trasladar a los mejores a las mejores sucursales, pero vas a tener que encontrar una manera de medir su desempeño más allá de las ventas, porque el que está ahí va a vender más necesariamente, porque está en una mejor sucursal. Por lo cual la evaluación de desempeño te puede indicar quién se está desempeñando mejor más allá de volúmenes de ventas, por ventas caídas, clientes que visitan, la tasa de retención de clientes, tenemos que encontrar una manera de medirlo, es complejo. ¿Ah? Por otra parte, tengo otro conjunto de conceptos que son los beneficios sociales, que no forman parte de la remuneración. Dijimos que la remuneración era la contraprestación que tiene un trabajador por ofrecerse en el trabajo. En cambio, los beneficios sociales van a ser un componente más ampliado que no conlleva una contraprestación laboral y no implica necesariamente una ventaja patrimonial, ¿no? Son de naturaleza jurídica de la seguridad social y no se consideran remuneración. ¿Está bien? ¿Esto qué es? Son un conjunto de cosas que la empresa puede dar más allá de la remuneración, destinados a mejorar la calidad de vida del dependiente y de su familia. Eso dice la ley. En términos de gestión se llaman beneficios sociales. ¿Qué características tienen? Son prestaciones de la seguridad social. Las existen por ley, vamos a ver. Por ejemplo, las licencias. No son remunerativos, no son dinerarios. No se pueden reemplazar por plata. Y los brinda el empleador o un tercero. No son parte del sueldo, pero están destinados a auxiliar la vida de las personas en 3 áreas básicamente de su vida. Después vamos a ver las más modernas. Vamos a ver las clásicas primera. Dentro del cargo, cosas que hacen que la persona esté mejor dentro del cargo. Cosas que hacen que la persona esté mejor fuera del cargo, pero en la empresa. Y cosas que hacen que la persona se sienta mejor fuera de la empresa, en la comunidad, él y o su familia. ¿Está? Entonces acá aparecen el conjunto de beneficios sociales clasificados por 3 categorías que plantea Chavenato. ¿No? Según su exigencia, pueden ser legales o facultativos o voluntarios. Acá tenemos un conjunto de obviedades legales. Están exigidos por la ley, por convenios colectivos, por legislación de la seguridad social, etc. Y otros organismos de seguridad social. Premio anual, vacaciones, pensión, seguro por accidente de trabajo, salario por maternidad, horas extras. ¿Por qué horas extras? Porque es el plus que vos pagás por trabajar de noche. Esos son beneficios sociales establecidos por la ley, todo el esquema de licencias legales. Después puede haber algunas otras que genere la propia empresa. Voluntarias, bonificaciones, seguros de vida colectivo, transportes, préstamos, asistencia médica adicional que le puedan dar, nada, lo que se les ocurra que podría ir acá. Después vemos qué cosas nuevas hay. Según la naturaleza, pueden ser en dinero, monetarios, digamos, que son concedidos en plata, aunque no son ventaja patrimonial, implican dinero y no monetarias. En dinero, vacaciones, ¿por qué? Porque cuando vos estás de vacaciones no estás yendo a trabajar, pero estás cobrando. Lo mismo con las pensiones, los planes de préstamo, vos te otorgan préstamos especiales, vos percibís dinero aunque lo tengas que devolver, reembolsos, subsidios por medicamentos, adicionales por obra social, etc. No monetarios son servicios, ventajas y comodidades para cada uno. Restaurante, club, asociación, transporte, horario móvil, semana móvil,
día móvil, mes móvil, teletrabajo. Según el objetivo, asistenciales, buscan proporcionar a la persona y a su familia algunas condiciones de seguridad y previsión ante algunas situaciones de emergencia, asistencia médica hospitalaria, asistencia financiera, seguro de vida colectivo. Obviamente estos pueden ser legales o no. Recreativos, descanso, entretenimiento, recreación, club, área de descanso, música ambiental. Supletorios, proporcionan algún otro tipo de facilidad o comodidad, restaurante en el lugar de trabajo, horario móvil de trabajo, digamos, son categorías para clasificar este tipo de... Es lo que se llama el paquete de compensaciones ampliado, que yo le dije que forma parte del esquema ampliado de remuneraciones de una empresa, ¿no? Y que en la descripción del puesto iría, a ver, ¿qué que iría como qué otro paquete de compensaciones son otorgados para un determinado cargo. Por ejemplo, cochera, que Mar del Plata por ahí no te calienta demasiado, pero si estás en Capital sí, ¿no? Fuera del COVID, claramente. Algunas cuestiones que aparecen, y después les voy a preguntar a ustedes que me digan a ver qué más se les ocurre. Tendencias hoy que se están usando, algunas, horario flexible, mes flexible, semana flexible, etcétera, etcétera, que dijimos. Guardería, por ejemplo, este es un viejo reclamo de la universidad, ¿no? Que haya guardería para todos los docentes y también para todos los estudiantes que tengan hijos pequeños para que puedan estudiar. Día de la familia, día libre, viernes corto. Vean, no estamos hablando de no trabajar el sábado. Estamos hablando de trabajar poco el viernes. El mundo va hacia ese lugar, ¿no? Día libre por cumpleaños. ¿Qué pasa si el cumpleaños cae domingo o feriado? No creo que se pase. Ya bien siguiente. Acá tenemos. Mariano dijo no creo que se pase, y acá los sindicalistas quieren que el día de feriado puente. Cayó domingo, ajo y agua. Nah. Pero no es justo para el resto, o sea, no es equitativo con el resto. ¿Y por qué no? Si todos los años va corriéndose, un día es lunes, otro día es martes, otro día es miércoles, no es que te va a caer domingo no es que vos naciste un domingo y pasé domingo siempre. Sí, bueno. Te va a caer el año que viene, a ver. Me cayó un sábado, el otro año me quedó un domingo y ya estoy perdiendo. En términos empresariales no se corre para donde vos te quedas cómodo. El día es el día del cumpleaños. ¿Por qué? Porque la idea es que vos puedas conceptualmente, que vos puedas, no es no ir a laburar. Conceptualmente es que vos puedas dedicarte el día de tu cumpleaños a tu cumpleaños. Y si cayó un domingo, ¿con qué objeto lo paso al lunes? Si tu cumpleaños fue el domingo. ¿Entienden? La lógica es esa, cómo se piensa en el mundo. En Argentina se suele correr, pero bueno, somos argentinos. Licencia adicional por paternidad, maternidad o casamiento. Se está discutiendo a nivel legal esto, ya hubo varios proyectos que elevan la cantidad de licencia de maternidad, paternidad. En el caso de la mujer, de 3 meses a 6 meses de maternidad. En el caso del hombre, había proyectos que extendían la licencia por paternidad a 3 meses igual que la mujer, para que no sean los 2 días que actualmente existen y que no sirven para nada. Esto se estaba haciendo en alguna medida tratando de hacer normas de discriminación positiva, digamos, si ambos dos se van a pedir la licencia por maternidad-paternidad, restringe esta idea de contratar hombres porque la mujer queda embarazada, lo cual es absurdo y es una vergüenza. Pero bueno, están ambas dos cosas en simultáneo. Y esto también entró en juego con el tema de, bueno, y si son 2 mamás, ante el tema de la adopción, son 2 papás, digamos, todo se empieza a complejizar. Una tendencia es hacer crecer esto de una manera mayor. Día para trámites personales, estudio de clase en inglés para hijos. Obviamente que cada una de estas tendencias tiene más que ver con una generación u otra, ¿no? Asesoramiento previsional, legal, impositivo y financiero. Masajes in company, ejercicio in company.
Hay incluso, a ver, el sector judicial de Santa Fe tiene contratado un equipo de coaches que pasan por las diferentes oficinas y hacen a que la gente tenga un breve momento de ejercicio en el día. Por ahí ustedes no lo notan porque son grandes deportistas, se los nota, algunos me lo he cruzado por ahí, pero hay gente que no se mueve en todo el día, con lo cual que caiga alguien y los haga parar 15 minutos y los haga bailar, moverse, es algo importante. Orientación nutricional, talleres para manejo de estrés, esto es de suma actualidad, descuentos en gimnasios, compra de 0 kilómetros, productos bancarios, restaurantes, entretenimientos, etc. ¿no? A ver, y acá lo dejo por hoy. En la presentación van a ver un par de cosas más. Estas son las dos más importantes. A ver, fundamental. Si voy a establecer un beneficio social, tiene que ser una base amplia de gente. Tengo que tratar de que esto tenga un retorno en términos de productividad moral, más allá de que no es un incentivo. Uno no premia con... No es que yo le doy esto al que logró un objetivo determinado. Al que vende más le voy a dar tal cosa. No, porque dejaría de ser un beneficio social. Pasaría a ser un incentivo variable. Y en general es mejor que se compartan los costos, digamos. Cuando es solamente un beneficio en el cual el que lo recibe no pone nada, desde el paternalismo es menos valorado, ¿no? Cuando la gente, un descuento o un acceso con un mínimo suele ser mejor valorado que algo absolutamente gratuito. Hay que buscar una manera, pero sobre todo que pueda ser autofinanciado, que lo pueda sostener en el tiempo, porque cuando un beneficio se otorga, retirarlo genera problemas en la percepción y la satisfacción de la gente. A ver, jóvenes modernos de la generación Y. Otras cosas que se les ocurran que puedan ser beneficios sociales interesantes en el siglo XXI. COVID, post-COVID. A ver. ¿Qué cosas les gustaría que la empresa les pueda dar? Hay algunas empresas que te dan algún obsequio de cumpleaños. Obsequio de No cumpleaños. sé. Yo trabajo en una empresa que para el cumpleaños te obsequian, te dan un presente, básicamente. Bien, puede ser. No voy a preguntar qué para no ser No sé, puede ser el día de mudanza, que te lo den. Estaba leyendo acá el foro. Está muy bien lo que plantea Daniela. Presente, sea Mariano, ¿qué más? Me perdí. Un regalo para tu El cumpleaños. día de mudanza. ¿Qué? El día de mudanza, en caso de que te mudes de domicilio. Una de las 3 cosas más estresantes, dicen, en la vida de una persona. La paternidad, la mudanza y el matrimonio. No así la otra punta del matrimonio, digamos, ¿no? Parece que no es tan estresante. ¿Qué más? Mudanza, día de mudanza es una tendencia, sí. Aquel que le tocó mudarse lo sabrá. ¿Qué les gustaría a ustedes que le metan como beneficio? En su trabajo, piensen en su trabajo hoy. Que puedan proponer algún beneficio social para los que están trabajando ahí, una cosa que los beneficie a todos y que no represente mucho dinero. O si ustedes tuvieran posibilidad de hacerlo y puedan agregar algo que no represente mucho dinero y que en costo y que podría decir, bueno, agregamos esto. Profe, ¿puede ser alguna tarjeta de descuento para ir a algún lugar a comer después de trabajar, para reunirse con compañeros de trabajo, para desestresarse? Muy bien. Acá dice retirarte antes, eso sería trabajar por objetivos, sí, jornada reducida. No todos los días. Horario flexible de verano. Claramente porque están en Mar del Plata, porque si ustedes fueran santiagueños no pedirían horario flexible de verano, lo pedirían en invierno.
estacionamiento. Bueno, en el caso de la pandemia, capaz algún acuerdo con alguna compañía de internet por ciertos días. Puede ser. Digamos, el límite es la imaginación. Hoy cosas que están de moda hoy, que empiezan a, no acá, pero que en el mundo se están dando, acá de a poco, a ver, cosas simples, que en algunos lugares que no lo tienen lo valoran. Saliendo ya del dispenser de agua para el mate o cafetera express para que puedan hacerse café, no sé si todos tienen en su trabajo. Ahí dicen días adicionales de vacaciones, con reducción proporcional del sueldo. Ahí menciona, ¿quién es que dice? Gabriel. A ver, días adicionales de vacaciones sin reducción proporcional del sueldo. No solo con. Con es una ventaja porque te permite generarte vacaciones más largas, sin, porque a vos te permite que no sea el mínimo legal. La verdad que el mínimo legal es muy poco de vacaciones para que una persona se sienta bien, y ante el cambio de empleo, nadie va a cambiar de empleo a otro en el que arranque de vuelta de cero con 14 días. Hoy, digamos, las tarjetas de descuento son todas cosas que se pueden combinar con empresas, que a la empresa que lo ofrece no le genera nada. De hecho, la cadena más grande de gimnasios de Argentina creció gracias a acuerdos corporativos. Vende acuerdos corporativos a empresas que te dan a vos una tarifa mucho más baja para ir al gimnasio, pero es una tarifa mucho más baja. ¿Por qué? Para compartir el costo. No te la dan gratis al gimnasio. ¿Qué haces ahí? Para que le des un valor, ¿Qué haces esa ahí? una luca te vale 200 pesos, 250. ¿Está bien? Una cosa que está de moda ahora es comida saludable para los desayunos, canastas de frutas. Hoy la conectividad a internet, planes. Generacionalmente con ustedes uno podría pensar en préstamos. A ver, una persona que recién se recibe, ¿qué cosas, que está en la generación de la mayoría de ustedes, qué cosas puede llegar a necesitar? Que le serviría que la empresa lo auxilie. A ver, gente joven. Un préstamo para una casa, para un auto, si es que no tiene. Allá arrancó Para un viaje. Préstamo para la casa. Claro, para un viaje. Bueno, a ver. Acceso al crédito, facilidades para acceso al crédito con garantía de la empresa para que vos puedas comprar alguna de las cosas que tenés por ahí para que la empresa te salga como garantía hipotecaria. Va a ser difícil para una casa, pero que sí que te genere tasas especiales, producto de convenio con los bancos, con lo que la empresa opera, para que tengas una tasa más barata para un crédito, que te pueda ofrecer créditos para, por ejemplo, muchos viven con los padres, se quieren ir de la casa de los padres, ¿qué van a necesitar? Una garantía. Una garantía. Garantía, bueno, la empresa puede ayudar ahí. Garantía para alquiler, ¿qué más pueden llegar a necesitar? Una Los lista adelantos en algún. para los depósitos. ¿Cómo? Los adelantos. Un préstamo, alguna forma de financiar el adelanto, el depósito. Sí, a la empresa no le va a generar mucho, que te lo puedas descontar el sueldo durante 24 meses. El préstamo te lo da la propia empresa. ¿Qué más? Claro, una lista en alguna empresa de artículos para el hogar. Esto de lista suena a casamiento, tratemos de evitarlo. Claro, algo así. Algo así, pero para la mudanza de casa. Ponele facilidades para adquirir todo lo que vas a necesitar para amoblarlo. Básicamente acceso al crédito. A una generación como ustedes le puede servir, a otra no. Son cosas que no son muy costosas, porque estamos hablando de todas cosas que terminás pagando vos. Algún día con menos horas para poder hacer trámites o hacer compras, ya que ahora los comercios, bueno, ahora los comercios tienen un horario rarísimo. Todos los esquemas horarios que se adapten más a la vida de ustedes y que no joroben en la empresa pueden servir, digamos. ¿A qué vamos con esto? Y ya con esto los dejo. Que hay un montón de elementos que uno puede meterle al paquete de compensaciones. Yo recién les mencioné una pavada, que es canasta de frutas. Yo conozco muchas organizaciones en las cuales, con que haya alguien, incluso puede ser el propio jefe que se ponga las pilas en hacerlo, que garantice que haya fruta y comida saludable para la gente que está trabajando ahí,
es como que se preocuparon por vos, ¿no? Hoy está el tema de generar elementos para el desayuno saludable. ¿Por qué? Porque también a la empresa le sirve un empleado saludable, porque un empleado saludable se enferma menos, y se enferma menos, trabaja mejor, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bueno, entonces, en el paquete de compensaciones vimos salario, salario fijo, salario variable, el salario fijo, equidad y justicia, equidad interna, evaluación de puesto, equidad externa, encuesta salarial. Vimos el compuesto salarial, que era el puesto, más antigüedad, más desempeño más marcado. Vimos retribución variable, incentivos variables, y por otra parte, afuera del esquema de la remuneración en sí misma, los beneficios sociales que no son una contraprestación a realizar algo, sino que se ofrecen una base amplia. Todo aquel que califica para ese beneficio lo obtiene. No es que a vos te dan un obsequio de cumpleaños porque trabajaste bien. No. A vos te dan un obsequio de cumpleaños porque cumplís años. A vos te dan el día de cumpleaños porque cumplís años. A vos te ponen la canasta de fruta porque en la oficina que vos estás hay canasta de fruta. No tiene que ver con tu desempeño ni con algo que vos hagas. ¿Sí? En la modernidad se está tratando de dotar a los puestos de trabajo de un montón, que vamos a verlo después de las vacaciones, de elementos que hacen a estos paquetes de compensaciones amplias. Les repito, como charlamos antes, el teletrabajo es uno de ellos. Algunos días de teletrabajo puede ser un beneficio importante porque a vos te permite conectarte con otra parte de tu vida y manejar mejor tus tiempos. ¿Sí? Bueno, por hoy los dejamos. Nosotros vamos a retomar después de las vacaciones. Yo después les voy a poner, porque vamos a hacer una actividad después de las vacaciones, tal cual estaba previsto. Después les voy a poner en el campus las indicaciones para la actividad que vamos a hacer. No sé si es 4 de agosto o por ahí, que es donde nos vamos a volver a ver. En el medio de eso, cualquier duda que tengan, me consultan por el campus o por mail. Mis datos los tienen. Imagino que les va a ir fantástico en la materia este año, que van a rendir después de las vacaciones de invierno. Tienen 15 días enteros para estudiar auditoría, y si les queda un ratito le dan algo de elementos de personal. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá?